Buenas tardes, estamos una vez más con un corazón henchido de gratitud y inicio esta reflexión expresando plenamente que no es suficiente ser agradecido, sino vivir agradecido. Y esto lo manifiesto porque hace un rato antes de empezar a, a- a meternos aquí al lugar, al abrevadero de las bendiciones, a la fuente de la vida que es la palabra de Dios, pues recordábamos que en una ocasión en la Ciudad de México yendo en un taxi veíamos una calcomanía en el tablero del taxi que decía la llave de la felicidad es la gratitud. Y ciertamente es verdad, hemos pasado ciertas situaciones donde esto es visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y, y a veces creo que cuando más difícil se nos es agradecer es cuando las cosas no son como quisiéramos. Pero ciertamente hemos esperado tantas cosas. Tocando ese tema en una ocasión, en una situación pues realmente atribulada por la situación económica, eh, no veíamos la salida de esa situación, pero leímos en la palabra de Dios que deberíamos dar gracias en todo y por todo porque esa era la voluntad de Dios. Y, y subimos a almorzar ese día y dando gracias nos vino a la mente nuevamente ese versículo y realmente nos era un obstáculo poder expresarlo tal cual lo habíamos leído, porque no eran las cosas como habíamos, como quisiéramos que fueran, pero entre hacerlo y no hacerlo lo hicimos y ciertamente este, Dios pone el sentir como el hacer. Y si hay alguien hay que darle la gloria, pues es al Señor porque nos movió a hacerlo y lo hicimos. Y dijimos, Señor, gracias por esta situación, si tu palabra lo dice, porque ciertamente es una verdad. Y en ese momento sentimos que un peso de encima se nos quitó, de nuestra persona, de nuestra cabeza, de nuestro ser. Y eso dio lugar a que Dios abriera puertas, la situación económica cambió, eh, volvimos a caminar no dependiendo de las ventas, se nos abrió las puertas de un servicio, de un empleo hemos seguido caminando así. En ese lapso de tiempo de ir agradecido con Dios, pues entendimos también que deberíamos de clamar por ser bendecidos de la mano de Dios, pero nos era difícil expresarlo porque creíamos que pedirle a Dios que nos bendijera era más que de lo que merecíamos y es una realidad. Pero a través de nuestro caminar en esta bendita vida, agarrados de la mano de Dios, que gracias a Él, porque pues Él nos ha agarrado y lo hemos declarado en todo tiempo, desde el momento en que nos dieron esa palabra, que mi familia y yo estábamos en el hueco de la mano del Señor. Y lo recordamos con gran aprecio y recordamos con gran aprecio aquel pastor que nos dio esa palabra y ciertamente Dios nos ha guardado en todo tiempo. Pero hemos caminado y Dios nos ha bendecido grandemente y hemos reconocido que a través de la enseñanza que Dios con la que Dios nos ha bendecido, a través de tener el privilegio, el conocimiento de Dios, de ir creciendo y madurando, pues hemos reconocido ciertamente que siempre, desde que Dios nos conoció antes de estar en el vientre, hemos sido bendecidos grandemente. Y Dios ha puesto en nosotros el ir acomodando nuestras situaciones a la palabra de Dios, a reconocer que todas las cosas no son a bien para aquellos que amamos a Dios. Y pues ciertamente son cosas que hoy en este tiempo hemos declarado que vivimos agradecidos y que es la mejor etapa de nuestra vida porque ya nuestros años pues ciertamente no nos espanta la edad 67 y más, pero
pues lo que Dios nos ha prometido, una vida eterna, estamos en pañales, físicamente, ¿no? Humanamente, ¿no? Y no es parte más que de un proceso, de un cambio, de una transformación, y porque ciertamente hemos tomado el tema del rapto de la iglesia como nuestro principal motivo de reflexiones, y ciertamente buscando y regocijándonos en levantar información a través de la misma Biblia, de los libros de la Biblia, pues nos sentimos agradecidos y bendecidos grandemente en todo tiempo. Y más cuando tenemos ese propósito, cuando Dios ha puesto ese propósito en nosotros, ¿no? Ya no hablamos de nosotros, por nosotros, sino que ciertamente Dios pone el sentir como el hacer, y toda buena edad y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de la luz. A Dios sea la gloria por todo lo que nuestros buenos pensamientos, nuestros buenos deseos, nuestros buenos anhelos, y ciertamente Dios los ha ido acomodando y los ha ido fortaleciendo, los ha ido conduciendo de su mano. Y bueno, pues venimos con ese mismo propósito de expresarnos, pero a través del mismo tema, el rapto de la iglesia. Y a través de nuestros devocionales vamos recogiendo, levantando, tomando evidencias. Todo lo que toca el tema de la iglesia pues nos es tan suficiente para poder expresar y llenarnos de gozo, de alegría, de manifestarlo, de expresarlo y de tener esa esperanza. Más bien, un hermano nos lo dijo, y con claridad lo entendimos, y nos lo arraigamos, nos lo hicimos propiedad de declarar que no solo vivimos, que vivimos no solo vivimos esperanzados, sino vivimos en la esperanza de ver la gloria de Dios. Y bueno, tocamos el tema, y en el libro de Mateo, en una referencia referente al versículo, eh, el versículo 11 el versículo 11 del capítulo 13, que dice: Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los es dado? Y toco la referencia, la cual dice, bien expresiva y bien amplia. Dice: en las Escrituras un misterio es una verdad que, habiéndose hallado oculta, ahora está ya divinamente revelada, pero en la cual, a pesar de su revelación, existe todavía un elemento sobrenatural. Los grandes misterios son los misterios del reino de los cielos, el misterio del endurecimiento de Israel durante la presente edad, el misterio del traslado de los santos que estarán viviendo sobre la tierra al fin de la actual dispensación. Obviamente, estos versículos que van en connotación con el rapto de la iglesia, primera de Corintios 15, 51 y 52, primera de Tesalonicenses 4, 14 al 17, pues ciertamente es la base de esta visión que se le dio al apóstol Pablo, al león del Evangelio. El cuarto misterio dice: el misterio de la iglesia neotestamentaria como un cuerpo formado de judíos y gentiles. El misterio de la iglesia como la esposa de Cristo. Esto va de la mano porque ciertamente la iglesia es la desposada del Cordero. Y el misterio del Cristo que vive en los suyos. El misterio de Dios en Cristo. Esto es, Cristo, en quien subsiste toda la divina sabiduría para el hombre, como la plenitud de la divinidad revestida de forma humana. El misterio del proceso por el cual la semejanza de Dios es restaurada en el hombre. El misterio de iniquidad, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de Babilonia. Y pues ciertamente esto expresado y tomado de la bendita palabra de Dios nos abre esa claridad de la visión que Dios le dio a Pablo, y que ciertamente viene como una cadenita, un eslabón, marcándonos los pasos suficientes y necesarios sobre los tiempos y los espacios, y que ciertamente, si hay algo que está evidente, es que estamos viviendo los tiempos postreros. Más en este día, en estos días
que se ha venido a bien a manifestarse una pandemia, un virus, el coronavirus, que viene a mover ciertas situaciones que creo que son los tiempos tan especiales para la iglesia de mantenernos en esa base que Dios ha puesto en nosotros, en ese arraigo y cimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre, del Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ciertamente, ¿cómo vamos a sustentar todas estas situaciones? ¿Cómo vamos a enfrentar parte de esas situaciones que ciertamente como iglesia para eso hemos sido revestidos? Y de esto es manifestar que juntamente con Cristo fuimos crucificados. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a tomar su posición con Dios Padre en esa unidad celestial de la que desde antes del fundamento de la tierra ya eran parte de sí mismos, nos dio su Santo Espíritu para que more en nosotros. Y a través de su obra redentora declaramos y nos revestimos de la sangre preciosa del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado, de toda maldad e iniquidad. Esa preciosa sangre que es nuestra armadura y nuestra corona, que es lo que esperamos al ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, la santidad. Que de todo esto, pues obviamente es una dádiva de Dios. Ser transformados, ser glorificados, esa es la palabra, de pasar de la santificación a la glorificación, pues solamente Dios es proveedor de esa santidad. Y Dios demanda y cumplirá su demanda porque Dios nos expresa que seamos santos como Dios es santo. Pero por mucho que tengamos a bien ser los mejores hermanos, los mejores humanos, las mejores personas, no alcanzaríamos la santidad de Dios por nuestras obras ni por nuestros méritos. Pero ciertamente Dios conoce nuestras debilidades y por eso nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nos redimió pagando un precio tan alto, único y verdadero, sobre un sacrificio único y verdadero a través de esa muerte expiatoria. Bendito Dios, y que ciertamente todo esto en la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, nos va conduciendo para declarar y establecer que todo esto es para la gloria de Dios. Y en esa situación, pues ciertamente evidenciamos que estamos en los tiempos donde, pues, se tiene que cumplir, estamos a la puerta, Dios prometió venir en breve y lo hará. Su promesa, si hay algo que lo que podamos estar convencidos y arraigados, que la fidelidad de Dios es grande, que es la garantía del cumplimiento de sus promesas y que ciertamente los tiempos de Dios son perfectos y que estamos a la puerta del cumplimiento de sus promesas, de esa promesa de ser levantados, de ser transformados. Como dice Corintios, y como lo dice Tesalonicenses, eh, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios seremos levantados. Creo, escucharemos la voz de Dios audiblemente, creo, lo espero, que cada nombre será revelado, será hablado, nos llamará por nuestro nombre, creo yo, en ese momento de ser levantados. Es una opinión propia. Pero ciertamente Dios tiene todo ya elaborado, planeado, todo hecho. Y ciertamente nos ha dado la oportunidad de vivirlo, de expresarlo, de arraigarlo en nosotros mismos, de anhelarlo y desearlo. Y esto pues nos ha dado lugar a levantar un clamor. Pero esto ciertamente lo hacemos con toda la certeza y la convicción. Como lo es declarado, y Dios nos lo dice en su palabra. Él pone el sentir como el hacer por su buena voluntad. Y si clamamos y levantamos ese clamor, es para la gloria de Dios. Ven, Señor Jesús, ven, mi Rey Jesús, ven, amado mío, te necesitamos. Ven pronto, Señor, en ti esperamos. Vivimos en la esperanza de ver tu gloria. Y ciertamente todo esto que va de la mano
en esta referencia también que tomamos de Primera de Corintios 2:13, nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendito Dios, bendita palabra. Y dice la referencia, los escritores de la Biblia invariablemente afirman, cuando ellos tratan el tema, que las palabras de sus escritos son de enseñanza divina. Esto se refiere, por supuesto, a los documentos originales, no a las copias y traducciones, pero los esfuerzos y competentes eruditos han logrado para nuestras versiones un grado de perfección tan notable que bien podemos descansar en ellas con la confianza de que poseen verdaderamente autoridad. Por lo cual, una verdad pasa de la mente de Dios a la mente de su pueblo. Las cosas invisibles de Dios no pueden ser descubiertas por el hombre natural. Dios ha revelado estas cosas invisibles a hombres escogidos. Las cosas reveladas se comunican en palabras enseñadas por el Espíritu. Esto no implica el proceso de dictar mecánicamente ni la anulación de la personalidad del escritor, sino solamente que el Espíritu guía infaliblemente en la selección de las palabras entre el vocabulario del escritor mismo. Solamente los creyentes espirituales pueden discernir en cuanto a su contenido espiritual esas palabras que el Espíritu ha enseñado y en las cuales se ha expresado la revelación. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque ciertamente toda esta obra tuya cumplirá ese propósito de dar fruto. Lo ha hecho, lo sigues haciendo y lo seguirás haciendo. Pero ciertamente recordamos, nos pone ese sentir el Señor de que Dios toma en consideración todavía que habrá alguien que todavía tenga bien conocer. Y creo que este motivo de podernos expresar cabe en el deseo y en el anhelo de que no solamente sabiendo y lo entendemos y comprendemos y agradecemos que este mensaje del rapto de la iglesia, que esta visión que se le dio al apóstol Pablo, pues es dado para la iglesia y Dios lo comisionó para levantar iglesias y somos el resultado de esa comisión que Dios le dio a Pablo. Y ciertamente, pero no invalida o no es obstáculo para aquellos que no conocen. Recuerdo la primera reflexión que expresamos por este medio, pues recordábamos que hace como 40 años aproximadamente vimos en una iglesia en México, en una congregación, una película del relato de la iglesia y nos impresionó. Pero se ha ido desconectando las iglesias, la iglesia, no todos, bendito Dios, pero se ha ido perdiendo ese deseo ardiente de ser participantes. Y ciertamente creo que pues aquellos que no conocen tengan a bien ser tocados por la bondad de Dios, ser redarguidos por el Espíritu de pecado, de justicia y de juicio, como Dios lo hizo con nosotros, de tener misericordia de nosotros. Porque ciertamente no es porque nosotros seamos elegidos en lo carnal, pues ciertamente sabemos de dónde nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy que hemos sido movidos y Dios nos ha llevado a otro nivel de enseñanza, de conocimiento, a un nivel de que nuestras obras, a través de nuestros deseos y anhelos humanos, Dios los eleva a lo divino. ¿Por qué? Porque pues ciertamente Dios ha estado proveyéndonos de su bendita palabra, de su bendición que enriquece y no añade tristeza, de su bendición con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Y así de la misma manera esperamos que todavía aquellos que no conocen tengan a bien ser iluminados para ser tocados y levantados para conocer al Señor como su Señor y Salvador. Lo esperamos, lo deseamos y agradecemos a Dios por estos tiempos que nos permite poder expresarnos. Lo hacemos, sabe Dios que lo hacemos cumpliendo su mandamiento con todo el corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, porque ciertamente no podría ser de otra manera. Y si lo hacemos con un propósito de amor es porque
es el reflejo de Dios en nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Les pedimos esta reflexión de la misma manera, con el mismo clamor con el que Dios ha puesto en nosotros. Ven, Señor Jesús, ven, mi Rey Jesús, ven, amado mío, te necesitamos. Ven pronto, Señor, en ti esperamos. Vivimos en la esperanza de ver tu gloria. En el nombre de Jesús.